Bien, continuamos en Protagonistas. Momento de recibir a nuestro próximo invitado. Exacto, es el doctor Jorge Larrañaga y vamos a conocer una breve biografía de presentación. Jorge Washington Larrañaga Fraga nació en Paysandú el 8 de agosto de 1956 y es precandidato a la presidencia de la República por el Partido Nacional. Es de profesión abogado, egresado de la Universidad de la República. Como político siempre militó en el Partido Nacional y en 1989 fue electo intendente por Paysandú, cargo en el que fue reelecto en 1994. En 1999 fue electo senador y en 2004 fue candidato a la presidencia de la República. En 2009 y 2014 integró la fórmula presidencial del Partido Nacional, acompañando a Luis Alberto Lacalle y Luis Lacalle Pou. Estando en el Senado ha presentado innumerables iniciativas o proyectos, siendo la campaña Vivir sin Miedo la que impulsa actualmente para plebiscitar varias medidas en torno a la seguridad. En pareja con María Liliana Echenique tiene 4 hijos: Jorge, Aparicio, Juan y Faustino. Muy buenas noches, bienvenido y gracias por acompañarnos. Bueno, muchísimas gracias por estar en esta casa tan amiga en la cual hemos estado en tantas oportunidades, y felicitaciones a ustedes por el programa Protagonistas. Muchas gracias. Bueno, senador, ¿cómo analiza la campaña? ¿Viene bien? ¿Usted mira las encuestas? ¿No las mira? En su momento Botinelli le había dicho que a Larrañaga le iba mejor arrancando de atrás. Bueno, mire, yo miro las encuestas, si no sería un mentiroso. No las encargo, punto 2. Tercero, no reacciono en función de las encuestas. No soy un hombre que me dirigen en función de las encuestas. Hago en función de lo que yo pienso que debo de hacer. No es ninguna bravuconada, es una forma de percibir la actividad política. Yo me guío mucho por lo que me transmite la gente. Y estamos muy convencidos de estar muy fuertes, creciendo, y tenemos una altísima chance de llegar a la elección para ser el candidato único a la presidencia por el Partido Nacional. Creo que tenemos esa altísima chance de ser el próximo candidato del partido. Estamos trabajando para eso en todo el país. Tenemos un gran equipo, los movimientos Alianza Nacional, Por la Patria, Correntada Wilsonista, Juntos, es una expresión muy poderosa, y va a haber una corriente de opinión que va a haber definiciones seguramente en una elección corta de 45, 60 días. Hacia eso vamos, hacia opinión, porque más allá de que la propuesta de esta elección interna tiene que tener también ideas para que la gente identifique con qué candidato cada partido va a ir, hay temas de los que usted, como referente político de tanto tiempo en la arena política, no puede evadir. Hay opiniones que para la gente son influyentes. Por ejemplo, la candidatura de Manini Ríos por el partido político. Después, lo que sucedió, bueno, recientemente con el informe del ejército, todo este lío con el presidente. ¿Qué es lo que está pasando? ¿El ambiente se está revolucionando porque estamos en campaña o están pasando cosas graves? No, están pasando cosas con un ritmo de más vértigo que en otros tiempos. Entonces un acontecimiento se sucede al otro. Yo, con respecto al tema candidaturas, usted comprenderá, yo no voy a hacer mucha referencia a las candidaturas, y mucho menos si no son de mi partido. Y tampoco, salvo a la mía, dentro del Partido Nacional, voy a hacer mayores comentarios. Con respecto a lo que usted expresa con relación a todo este lío, a este embrollo que se armó con las Fuerzas Armadas y con el Tribunal de Honor, y si el presidente sabía o no sabía, bueno, es claro y es contundente que todo esto sucede a consecuencia de una falta de política por parte del Frente Amplio en la conducción de las Fuerzas Armadas. Siempre se han manejado con un prejuicio anti-Fuerzas Armadas. Es histórico esto, no tiene vuelta. Es decir, han estado siempre contra las Fuerzas Armadas, como si las Fuerzas Armadas fueran
algunos criminales que sí estuvieron en las Fuerzas Armadas. Entonces se generó todo este tema del Tribunal de Honor. El presidente, yo estoy convencido que sabía de las declaraciones de Gavazo, que tanto se han publicitado con respecto a que tenía el cadáver de una persona, se lo dieron, lo metió arriba de un bote y lo tiró en el Río Negro. Y eso de por sí debió haber ameritado una denuncia por parte de las propias Fuerzas Armadas, por parte del propio comandante en jefe del Ejército, Manini Ríos. Entonces, yo creo que ese es un fallo del general Manini Ríos, que ahora se saca el uniforme militar, se pone el traje de político y comienza a criticar a los políticos. Pero no se entendía que estando en función de siendo comandante en jefe, ¿ya estaba haciendo en cierta forma actividad política? No, por supuesto que sí, porque se lo permitía un gobierno que dudaba a la hora de ver cómo procesaba esa situación con el comandante en jefe del Ejército. Entonces después el mamarracho del año pasado, cuando lo sancionaron con 30 días de arresto a rigor. Ningún presidente puede sancionar con arresto a rigor por 30 días a un comandante en jefe del Ejército, porque es prueba de que le pierde la confianza. Y si le pierde la confianza, lo que tiene que hacer es echarlo, y punto. ¿Va? Entonces, tenía que haberlo sacado ahí. Pero por supuesto, es una crónica anunciada. Después sucedió lo que sucedió y aprovechó para relevarlo en función del informe que le llevó. Pero es increíble que eso haya llegado a ese punto. Yo creo que los dos responsables son el presidente Vázquez y el propio general Manini Ríos. Esa es la realidad. Ahora, Vázquez y Manini Ríos, en algunas declaraciones que han hecho, parecen coincidir en algún punto. Y es, no sé si usted va a coincidir en esa apreciación, pero en que ambos dijeron, Vázquez dijo, se violó el pacto de secretismo del Ejército. Bueno, y Manini Ríos dijo, si esto no hubiera salido a la prensa, nada de esto hubiera pasado. Bueno, pero ahora la culpa la tiene la prensa, la culpa la tiene el periodista. Ahora, es una injusticia eso. Decir eso es precisamente convalidar que había un pacto de silencio, que se sustanciaba esto en el marco de un oscurantismo. Bueno, pero ¿no era llamativo, por ejemplo, que Huidobro fuera el ministro en su momento, con todo el pasado? No, pero el llamativo es que el MPP no haya dicho nada. ¿Usted escuchó alguna declaración del MPP de Mujica sobre estos acontecimientos? No, ninguna declaración. Entonces, hay una suerte de bueno y de malo que juegan en el Frente Amplio con relación a las Fuerzas Armadas, cuando en realidad corporativamente ha existido una suerte de hostigamiento a la institución Fuerzas Armadas. Y ahora resulta que se dan este tipo de errores, como es el caso de la sustanciación de este Tribunal de Honor, en donde cuando se paró el expediente en septiembre, que lo tuvo Manini Ríos, en ese momento se tendría que haber dado cuenta a la justicia y no haber seguido con ese Tribunal de Honor. ¿Quién era el comandante en jefe del Ejército? Entonces, esa es la realidad. Se siguió y se terminó con un fallo en donde se declaró que se violaba el honor de las Fuerzas Armadas por el tema de que se permitió procesar a un general que no había sido el causante de la muerte de esa persona. Pero no por las declaraciones vergonzosas de Gavazo. Entonces, yo estoy seguro que el presidente sabía, la carta renuncia del ministro de Defensa lo prueba, y lo prueba también el hecho de que el presidente echó a todos, menos al secretario de la Presidencia. Entonces, es una cosa que no puede suceder porque habla de un intento más de terminar perjudicando a una institución que es fundacional a la vida del país, es el Ejército Artiguista. Entonces no se puede, por algunos delincuentes que pueden haber en cualquier sector, que los hubo en la policía durante la dictadura,
que los hubo en civiles que colaboraron con la dictadura, que los hubo en los Tupamaros, que fueron vencidos antes de que viniera la dictadura y que fueron un justificativo para la dictadura. Entonces, me parece que hay que quedarse con las Fuerzas Armadas que ayudaron en el Tornado de Dolores, que ayudan en cada situación de inundación, que dan una mano a la sociedad civil, que tienen respuesta y que, por ejemplo, en nuestro caso, proyectamos crear una Guardia Nacional con 2.000 efectivos militares, con adiestramiento policial para ayudar en el tema de la seguridad pública, porque es evidente que este gobierno no ha podido con la delincuencia. Hablábamos con Gonzalo Navales, que preside la Comisión de Defensa del Parlamento. ¿Cómo existe una diferencia entre lo que por un lado se le autoriza al ejército, que es la custodia de la frontera hasta 20 kilómetros dentro del territorio, que en este caso, bueno, estaría custodiado casi hasta el peaje de Mercedes por el ejército? ¿Pero usted sabe cuánto es 20 kilómetros de frontera en función de los kilómetros de frontera que tenemos? Es un sexto de la superficie terrestre del Uruguay, más de 30.000 kilómetros cuadrados. Pero ¿cómo eso se choca con la oposición a que el ejército esté en las calles? Bueno, eso es lo que tiene que explicar todo el arco político, desde compañeros de mi partido, porque unas cosas sí, hasta otras el Frente, Partido Colorado y todos los que no apoyan un intento de reforma de la Constitución en esa línea. Es porque hay un prejuicio. Fíjese, en el año, por el decreto 212/11 del 2011, pasaron 300 militares desde el ejército a la policía. Es decir, 300 militares se transformaron en policía y funcionaron perfectamente bien. No se conoce que hayan sido dados de baja o que no sirvieron o que no cumplieron con su función. Entonces, es un cuento el que nos pretende hacer el general Manini Río cuando dice, no, los militares están preparados para otra cosa. Yo estoy en contra de militarizar la seguridad. Pero ¿quién está hablando de militarizar la seguridad? Yo creo que ahora pretende hacer campaña contra nuestra reforma. Bueno, que se sume a la campaña del Frente y del PCNT. Pero me parece que está mal. Esas cosas están mal. Porque todo el Parlamento votó la Guardia de Frontera en 1.500 kilómetros de frontera. Sí. Entonces ahora se hacen los chanchos rengos, ahora se hacen los distraídos. Es una inconsecuencia que a todas las Fuerzas Armadas, a todas, no a 2.000, a todas las Fuerzas Armadas, se le hayan dado funciones de policía en la Guardia de Frontera. Y ahora se levante una especie de contracampaña que avalan algunos dirigentes políticos, como es el recién llegado a la política Manini Río, quien dice suelto de cuerpo, estoy en contra de la reforma. Tiene derecho a estar en contra de la reforma, pero que no empiece con un discurso contra el sistema político y contra los partidos, porque los partidos y el sistema político es la base de la democracia uruguaya. Usted decía que bueno, el resultado que ha tenido esta campaña que usted ha encabezado en busca de la reforma constitucional no necesariamente se va a transferir luego en votos hacia su apoyo. Me permite sí. Un minuto. Sin llegar a la etapa de la definición de octubre ya logramos cosas. Hemos logrado un mayor celo de la policía en los procedimientos. Los famosos procedimientos de ocupaciones ilegales, de alojamientos de personas que fueron compulsivamente expulsadas de algunos lugares habitacionales. Hemos logrado que en todo el verano cohabitar el ejército, la armada y la policía en la custodia de toda la franja de los balnearios de toda la costa del Río de la Plata y del Océano Atlántico, en la Costa de Rocha básicamente. Hemos logrado muchas cosas. Logramos que se construyera la cárcel de Punta Rieles, por ejemplo, que se transformó el cuartel de Punta Rieles en una cárcel. Es decir, ya logramos cosas
sin estar rigiendo la reforma, lo cual significa que logramos introducir este tema en la discusión pública y me parece que ¿Y eso molesta? Eso está molestando, obviamente que está molestando. Les está molestando a muchos porque no se les ocurrió, no se animaron a apoyar en su momento y ahora están en una actitud pasiva, prescindente, cuando no crítica. En base a lo que había sucedido con las cifras que usted manejaba, yo tenía razón. Bueno. Estamos en una cifra de 11,8 por cada 100.000 habitantes, cifra de homicidio, el doble y el triple de Argentina y Chile respectivamente. 414 homicidios, más de 29.000 rapiñas, una rapiña cada 18 minutos. Es una barbaridad. Y el gobierno demoró 80 días en dar las cifras. Es una vergüenza. Todo para pasar la fecha del 1 de marzo, porque sabían que el presidente de la República iba a dar la famosa locución en el Antel Arena, ese suerte de teleteatro que hicieron en el Antel Arena. Entonces lo querían hacer sin las cifras criminales que son récord. Es decir, antes las llevaba la policía y ahora las lleva la fiscalía, y entonces ahora ya no hay ninguna posibilidad de estar retocando. ¿Son más transparentes ahora? O sea, la pregunta apuntaba a eso. ¿Se maquillaban antes? ¿Se disimulaba? Yo creo que muchas rapiñas terminaban pasando por hurto. Hay miles de rapiñas que los damnificados no denuncian. Hurtos que la gente ya se cansó de ir a la policía, de denunciarlos, porque sabe que no va a pasar absolutamente nada. Entonces, la cifra más concreta y contundente es la que no pueden eludir, pero que han intentado disimular bajo distintos nombres, que son las cifras de homicidio. Entonces, yo creo que lo real y lo concreto es que aquí en Fraiventos tenemos un clima de mayor inseguridad. Y esto no lo puede discutir nadie. Lo mismo pasa en Bella Unión, lo mismo pasa en Artigas, lo mismo pasa en cualquier punto del país. Se lo digo yo que recorro el Uruguay entero, que recorro los barrios de Montevideo, que recorro Canelones. La gente no puede salir de noche, está presa en los barrios de noche. Entonces esto tiene que parar, porque es el Uruguay de la falta de respeto, es el Uruguay en donde falta orden, porque han terminado por priorizar una suerte de cultura donde vale cualquier cosa, una cultura de un cambalache moderno, que da lo mismo portarse bien que portarse mal, estudiar que no estudiar, trabajar que no trabajar. Eso es lo que está faltando, un gobierno serio, un gobierno firme, un gobierno con ideas. Nosotros queremos priorizar trabajo, educación, seguridad, descentralización. Tenemos equipo, tenemos liderazgo, tenemos voluntad para hacer esos cambios que el país precisa. No queremos maquillajes ni parches, queremos cambios fuertes y radicales. Hay un tema con eso. En caso de aprobarse la reforma y que el ejército esté en la calle y la delincuencia descienda, esos delincuentes van a un lugar, van a la cárcel. La situación carcelaria en Uruguay es dramática. Hay que cambiarla, señor, hay que cambiarla. Acá el último... Pues seguimos en un círculo en el que en la cárcel siguen mal, entonces salen mal de vuelta. El último que le dio una idea al gobierno para hacer una cárcel fui yo. Yo le dije al gobierno, cambien el cuartel de Punta Rieles por una cárcel. Ahí tienen un predio de 42 hectáreas en donde pueden hacer un centro carcelario. Ahora, lo que hay que hacer... ¿Pero hay que hacer solamente más lugar? Hay que hacer más lugar y parar el relajo que hay en las cárceles. Porque sabe una cosa, se lo voy a decir en uruguayo. Los delincuentes mandan en las calles y los delincuentes mandan en las cárceles. En las cárceles, lo último que querían impulsar era que los delincuentes tuvieran celulares en las cárceles, cuando todo el mundo sabe que en las cárceles de cualquier punto del país hay más celulares que presos, desde los cuales generan delitos, extorsionan a familiares de presos, cometen estafas
desde los teléfonos que manejan adentro de la cárcel. Bueno, por eso lo sabe usted, las autoridades no lo saben eso. Lo sabe todo el mundo, lo saben las autoridades, pero usted sabe que en el CONCAR las cámaras de seguridad están apagadas y no funcionan. ¿Usted sabe eso? Lo sabe el gobierno, lo sabe el comisionado de cárceles, lo sabe el ministro del Interior. Entonces es como que no limpiamos y apagamos la luz para que no se vea. Pero lógicamente, porque además, ¿qué pasa? Lo que pasa en las cárceles sucede después en la sociedad, porque de cada 10 presos que recuperan la libertad, 6 vuelven a delinquir. Entonces no hay políticas de rehabilitación. Se mezclan primarios con asesinos, se mezclan primarios con narcotraficantes. Y eso habla de que no tienen política carcelaria. Entonces... ¿En su propuesta está también abordar este tema? Pero obviamente nosotros tenemos... Sacar la delincuencia de la calle implica que hay que llevarla a algún lado. Llevarla a algún lado y no denigrar a la gente que se lleva, porque si no salen peor de cómo entran. Y eso es gravísimo. Debería rehabilitar. Aparte de ser una violación a los derechos humanos, y aparte de que ya estamos penalizados por el relator de Naciones Unidas, por las pésimas condiciones que tenemos en las cárceles uruguayas. Entonces, hay que aplicar políticas de rehabilitación, hay que aplicar políticas sociales, hay que aplicar políticas educativas y hay que también prevenir, disuadir, y si hay que reprimir, hay que reprimir. Hay que tener mano justa. Esa es la realidad de un gobierno que no puede perder la autoridad, y este gobierno perdió la autoridad. ¿El gobierno tiene apuro para que salga UPM-2? El gobierno tiene una enorme incapacidad para tratar estos temas. El gobierno está con piloto automático. El presidente está mirando el reloj para ver si termina el partido. Por eso termina argumentando de que no leyó el tema del Tribunal de Honor, lo cual es inconcebible porque no era un expediente más. Era el expediente, no sé si me explico. No era una resolución de trámite. Entonces, lo de UPM-2 ahí va a los barquinazos porque ha habido oscurantismo, no se ha informado de los partidos políticos de la oposición, porque todavía toda la negociación depende de la aceptación por parte de la empresa de Finlandia. ¿Tienen el miedo que sea una bomba que explote? ¿Quién? UPM-2, la llegada, el contrato, lo que esté firmado, a cosas que no se sepan, que cuando se enteren sea una bomba que explote. Pero lo que pasa es que ya le dieron mucho más de lo que le dieron a UPM-1. El gobierno dice que le da las mismas concesiones a las empresas uruguayas. Eso es mentira, eso es mentira. Se lo planteamos a la precandidata Carolina Cose. No, sí, es cierto. Pero eso es mentira. ¿Eso qué le van a dar? A todos los que poniendo 4.000 millones de dólares se presenten a pedir exoneraciones. Pero ¿quién hay? ¿Quién hay individualmente que ponga las mismas inversiones que UPM? Pues la empresa uruguaya se queja de eso, ¿no? Pero dice, bueno, vienen inversiones extranjeras y las facilidades son todas. ¿Qué han hecho con la UPM de la lechería en el Uruguay? Nada. Ahí se cerró y se fundió Pili. Y hay otros emprendimientos lecheros que están con verdaderos y dramáticos problemas. Ahora se renegociaron las deudas, ¿no? A 10 años. Ahí está Caputo en Salto como la principal citrícola del país, y se están cerrando empresas todos los días y estamos perdiendo fuentes de trabajo. Esa es la realidad de lo que está pasando. ¿Y cómo se reactiva la economía? Bueno, la economía se reactiva buscando bajar los costos país, los costos productivos. Hemos quedado como el país más caro de la región, por eso los productores agropecuarios uruguayos han pasado a ser en algunos casos productores agropecuarios del Paraguay. Eso pasa con el arroz, pasa con la ganadería, pasa con la agricultura. Uno de los temas es el combustible. Bueno, el combustible caro, lleno de impuestos, las tarifas metidos llenos de impuestos también y de sobreprecio para los traslados al gobierno nacional. Entonces, ¿cómo hacer? Bueno, tenemos que tener políticas
tributarias y tarifarias que alienten la inversión y el trabajo. Porque ya lo demostró la ley forestal. ¿Qué mejor comprobación del éxito de una política tributaria que acompañe un desarrollo productivo que la política forestal? ¿Copiaría ese modelo en otros? Pero obviamente tenemos... Y en cuanto al combustible, por ejemplo, la liberación de la importación para bajar el precio. Eso no hay que entrar con dogmatismos, hay que tener mucho cuidado porque toda esa suerte de camino de decir vamos a importar en contra de la refinación propia, no es tan así. Hay que tener mucho cuidado porque también, ¿cuál es la propuesta? ¿Vamos a cerrar ANCAP? Eso no forma parte también de los costos. ¿Cuál es la paridad de importación? Es decir, hay que tener mucho cuidado, porque además no hay que olvidar que el combustible tiene un componente importantísimo de impuestos. Obviamente que yo me hago cargo de que tenemos un agujero fiscal de 4.5% del producto y que tenemos que buscar abatir con una restricción del gasto público discrecional, con una regla fiscal, hasta que por autorización legislativa sea necesario reformular. Paralelamente, en un plan quinquenal, lo que tenemos que tener es sostenibilidad de una política económica y financiera que se apuntale en un crecimiento del producto. Y ahí tenemos que buscar desarrollo, inversión, pero que el Estado acompañe desde el punto de vista tributario. Nosotros estamos analizando la productividad en un pacto nacional sobre el empleo, de que lo que se acuerde por productividad como línea de gobierno en la negociación colectiva no tenga impuestos. Mire, los otros días yo ponía un ejemplo, porque preguntaba en Artigas Cuaraí, yo estaba en Artigas. En Artigas el comercio uruguayo no puede vender azúcar. No puede vender arroz tampoco. Arroz, no puede vender yerba, no puede vender lácteos. Entonces, ¿de qué nos vale tener esos productos en el comercio del lado uruguayo si la gente va y deja decenas de miles de dólares, centenas de miles de dólares del otro lado, del lado de Cuaraí? Es que vale 57 pesos 5 kilos de azúcar. Entonces hay que tener una canasta de varios productos de política de frontera que habiliten a que se puedan comprar a un precio bastante similar, en una política similar a como se hizo con el combustible porque en frontera. Para esa gente es la forma de vida de toda la vida. Lo lógico, pero... Y con ese precio yo creo que sería la forma de vida de muchos. Bueno, correcto. Porque la diferencia es por eso la gente, mucha gente jubilada emigra para la frontera, porque hace rendir los pesos. Exacto. La gente que vive en Rocha dispara para el Chuy. La gente que vive en Melo dispara para la frontera. La gente que vive en Rivera pasa a Pero Santana. ¿cómo llegamos a bajar los precios a un ritmo que pueda acompañar eso? Una canasta de productos que tengan menos impuestos, porque además algunos pueden decir tontamente que se pierde recaudación económica. Y yo les digo que no se pierda recaudación económica de lo que no se recauda, de lo que no se vende. No sé si me explico. Claro. Entonces, si hoy azúcar no se está vendiendo en Artigas. Entonces, si no se está vendiendo azúcar, es mejor sacarle carga tributaria para que se venda ese azúcar de manera que pueda competir. Si usted tiene una canasta, que es lo que el diputado Mario Ayala y otros compañeros proyectan con los centros comerciales, una canasta de 8 o 10 productos que puedan también ser un salvataje para la gente y para el comercio uruguayo, porque si no, estamos dando transferencias y pagándole el trabajo a habitantes del Brasil. Sí, después se puede plantear una situación, por ejemplo, como puede suceder con el combustible, pasa con Mercedes. Los estacioneros de servicio de Mercedes tal vez se quejaban porque venían a cargar a 20 kilómetros a la víbora. Escúcheme una cosa, si usted establece algunas limitaciones, que es por tarjeta y tantos litros por una tarjeta, usted tiene una trazabilidad de esas compras y evita las avivadas. Hay mecanismos para evitar esa suerte de derrame, que yo entiendo lo que usted dice,
que después ese combustible de frontera termine en Durazno. Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Pero digo, hay que tener algún tipo de políticas de frontera que precavan y defiendan el trabajo nacional y el comercio nacional. Esto me parece que es esencial. Si usted crea esa canasta en la frontera, a los 30 minutos se la están pidiendo en Tacuarembó. Bueno, mire, yo lo que le quiero decir es que no nos podemos enamorar de un solo instrumento. Hay varios instrumentos y hay que buscar respuestas y soluciones, porque esa es la forma inteligente de gobernar, porque además es la forma de administrar un país que tiene distintas realidades, porque no es lo mismo la realidad del litoral, nosotros la conocemos bien, que la realidad de la frontera con Brasil. Sí. Y entonces tenemos que mirar muy bien ese panorama para buscar un desarrollo sostenible que busque preservar esas contingencias en función de las variaciones cambiarias que hay. Yo para ir terminando, Sí, Larrañaga va, el eslogan de su campaña, es como desafiando. Larrañaga va. Por supuesto que desafiando Pero lo sí, que digan las encuestas, desafiando lo que digan los analistas, desafiando ¿qué? Desafiando un status quo del cual nadie quiere moverse, desafiando lo políticamente correcto, desafiando el inmovilismo, desafiando los prejuicios que hay para llevar adelante un gobierno, desafiando a los cambios que hay que hacer, no tener miedo a los corporativismos gremiales, no tener miedo a una delincuencia que crece y cada vez se arma más, a un tráfico que está perforando a la sociedad uruguaya. Un gobierno sin miedo, que vamos a entendernos, no es para golpearnos el pecho y decir, bueno, acá somos el capo del barrio, no es así. Sin miedo es una actitud de firmeza, es una actitud de equilibrio, es una actitud de madurez, es una actitud de fortaleza para dialogar, es una actitud de obstinada búsqueda en el encuentro de soluciones, en donde tengamos un presidente que recorra el país permanentemente con sus ministros. Yo no quiero ministros sentados en el gabinete allá en Montevideo, quiero ministros que recorran el país, que estén con los intendentes, con los alcaldes, que estén con la gente, que estén junto a las obras, que estén junto al Ministerio de Salud Pública, a ACE, que ha sido un relajo, otro desastre nacional, de una pésima administración, el tema de la salud. Entonces, frente a la realidad que tenemos, a la educación, ¿cómo es posible hoy que aceptemos como válido que el 50% de los niños que se crían en escuelas de contexto crítico en tercer año, con 8 años, con 9 años, no tengan comprensión lectora? Eso es inaceptable. Ya eso marca el fracaso de la educación pública. Entonces, una educación pública manejada por los corporativismos gremiales. Y entonces es la República la que... Yo quiero un Codicen que fije una política en materia educativa. Quiero llevar adelante el Promejora, quiero llevar adelante la descentralización, la autonomía de los centros de enseñanza, quiero llevar adelante la profundización de la UTEC, quiero llevar adelante una forma de represtigiar a los cuerpos docentes, que solamente por las maestras y maestros hoy se siguen sosteniendo la educación uruguaya. Entonces, todo eso necesita de un blindaje político, de un acuerdo político, porque además el próximo gobierno va a precisar la conformación de mayorías parlamentarias, porque nadie las va a tener. Entonces, eso es lo que la gente elige en junio. La gente en junio elige presidente. La gente en junio elige intendente. Esa es la realidad. Es una elección obligatoria. La gente tiene que votar. Terminemos con eso, no me importa la política. ¿Cómo alguien tiene derecho a decir no me importa la política cuando la política
afecta a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestra gente. No tenemos derecho a no perder 5 minutos para intentar intervenir en el destino del país por 5 años. Entonces, yo creo que es muy importante y es nuestro papel. Vamos a trabajar 20 de 24, vamos a dormir 4 horas, vamos a recorrer el país, vamos, aunque sea de madrugada, hablar a través de las redes, de lo que sea, para convencer a la gente que vote. Un país cambia cuando la gente vota, y si no, no vale quejarse. Bien. Muy bien. Bueno, que cierre, ¿eh? Que cierre, ¿eh? Sí. Le dijimos Bárbaro. que quedaba poco tiempo y Sí. cerró. Fue un redondeo. Y bueno, te estoy Bueno. dando un speech Sí, para tenemos ser el speech. protagonista. Claro, bueno, acá tenemos a los principales protagonistas. Y bueno, y les agradezco mucho porque ustedes son 2 periodistas jóvenes, con muchas ganas, y no hay democracia fuerte sin prensa libre. Yo quiero una prensa libre que me critique, porque es el camino que me va a hacer mejor gobierno.